Vamos a hablar sobre mora hidrotiforme y las enfermedades laminares, ¿ya? Entonces, la definición. ¿Qué es la enfermedad molar? La enfermedad molar es una degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales que abarca toda la torta placental, ¿no? O sea, todo el complejo ovular y tiene pobre vascularización. Es en realidad una formación, es una tumoración, ¿no? Puede ser, es normalmente una patología, la mayoría de las veces benigna, pero también suele ser maligna. Existen dos tipos de mora, la mora total y la mora parcial. Y las formas malignas tenemos la mora invasora maligna y el coriocarcinoma. Bueno, entonces esta formación tumoral abarca todo, cuando es una mora completa, abarca todo el útero, ¿ven? Como unos quistes que simulan como racimos de uva que se encuentra dentro del útero. Su vascularización es muy pobre, es más de una sustancia hialina, ¿no? Cuando vemos en la ecografía, la vemos así como un panal de abejas, es muy similar, ¿no?, al panal de abejas. Y cuando los quistes son pequeñitos, se puede observar como si estuviera cayendo la nevada en tormenta de nieve, ¿ya? La mora parcial tiene un componente embrionario, ¿no?, mayor o menor proporción. Generalmente la mora parcial no se maligniza, en cambio la mora total tiene más tendencia a malignizarse. La mora parcial no. ¿Ya? Esta es la imagen de la mora completa. Entonces, entre la patología maligna tenemos la neoplasia trofoblástica no gestacional, que se produce después de un parto o de un aborto, o sea, por una hiperestimulación de las gonadotrofinas. Es una enfermedad maligna. Tenemos el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico placentario, el tumor trofoblástico epidermoide, que luego vamos a hablar de estos, ¿ya? ¿Cuál es la etiopatogenia? No se conoce la causa exacta. ¿Cuál es la causa de la enfermedad molar? Se forman unos quistes a nivel de los ovarios que son responsables de una reacción lútea, una hiperestimulación de la hormona LH sobre las células de la teca y de la granulosa. Y esto estimulados por la hipersecreción de gonadotrofinas que produce el tejido trofoblástico. Por esa razón existe las gonadotrofinas, cuando hacemos la solicitud de la hormona gonadotrofina, está muy elevada, ¿no es cierto? Entonces, en la mora completa existe una alteración genética también en la mora parcial. Un ovocito que está vacío sin carga genética, que es haploide 23X, es fecundado por un espermatozoide haploide 23X. Los cromosomas paternos se duplican en componente diploide 46XX, pero no hay genes maternos porque el ovocito estaba vacío, ¿no es cierto? Y no se forma el embrión, solamente se forma la masa. Es muy frecuente y puede tener mal pronóstico. ¿Por qué? Porque se puede malignizar, ¿no? En la mora parcial, el ovocito es fecundado por dos espermatozoides, uno 23X y el otro 23Y. Fecundan a un óvulo que es haploide 23X, cuya carga genética no se ha desactivado, es decir, que hay carga genética, ¿no? El óvulo fecundado es triploide, con dos conjuntos de cromosomas, 69XXY, que es donado por el padre. Y el embrión no es viable porque generalmente a las 20 semanas de gestación se elimina, se produce un aborto espontáneo. No llega a la viabilidad completa, es decir, no llega a las 40 semanas, ¿no? Esta es la gráfica del Williams. Ustedes, he sacado del Williams este tema, ¿ya? Factores de riesgo. ¿Quiénes tienen más riesgo?
Generalmente las pacientes que tienen muchos hijos, las pacientes muy jóvenes o que pueden ser añosas, cuando existe déficit de carotenos en su nutrición, estratos socioeconómicos bajos, mujeres con grupo sanguíneo A y que el padre sea grupo C. En la clínica, la mola hidatiforme, juntamente con el aborto y con el embarazo ectópico, corresponde, ¿no?, al sangrado uterino del primer trimestre del embarazo, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene un sangrado, pero es un sangrado escaso, oscuro, persistente muchas veces. La altura uterina generalmente es mayor al tiempo de gestación y el HCG subunidad beta, los niveles son muy elevados. Eso es lo que nos hace sospechar dos cosas: el aumento del volumen del útero que no corresponde a la edad gestacional y también el HCG que debe estar muy incrementado. Puede complicarse esta enfermedad, o sea, las pacientes que tienen mola generalmente van a presentar hiperemesis gravídica, o sea, vomitan en forma constante y abundante. Pueden tener problemas de hipertiroidismo, una tirotoxicosis puede existir. Los quistes tecaluteicos, que son muy dolorosos, y pueden simular una preeclampsia porque hay un aumento de la presión arterial que puede llegar como un estado de preeclampsia, pero nosotros no hablamos de preeclampsia en el primer trimestre, sino al final del embarazo, ¿no es cierto? La hemorragia uterina, que es característica y puede complicarse con una embolia de líquido amniótico cuando se lo extrae. Entonces, en el cuadro clínico vemos a una paciente que cuando la examinamos, el tamaño uterino está incrementado en relación a la edad gestacional que ella les dice, ¿no? La consistencia es pastosa y no se palpa partes fetales. Puede existir contracciones uterinas y por eso es sangrado. El volumen incrementado hace que el segmento inferior se forme como un embarazo de mayor tiempo de término. Ya no se palpan los elementos fetales ni se auscultan los latidos fetales. Al tacto puede palparse los quistes uteicos a nivel de los ovarios. El incremento del contenido del útero hace que se produzca desprendimiento de una zona parcial de esta formación, y esto ocasiona hemorragia continua o puede ser también intermitente. Y la característica que dice boto como unos pólipos, generalmente como pólipos boto, ¿no?, que son las vesículas que van saliendo. Ahora, los quistes tecaluteicos es una complicación frecuente y puede ser únicos o múltiples. Se cree que es debido a la hipersecreción de la hormona gonadotrofina. Es de tamaño variable, pueden ser muy pequeños o pueden tener diámetros de 8 a 10 centímetros y son muy sintomáticos, producen muchísima náusea, vómito y dolor abdominal, ¿no? O sea, la paciente realmente se siente mal. Y una vez evacuando la mola hidatiforme, una vez que nosotros retiramos la mola, desaparece paulatinamente, no inmediatamente, en unos días, pero desaparece. Cuando uno hace un tratamiento de fertilidad, generalmente ponemos hormonas, ¿no?, para que ovule la paciente. También una de las complicaciones es estos quistes luteicos. ¿Por qué? Porque ponemos gonadotrofina, hiperestimulamos a los ovarios, ¿ya? La hiperplasia velocitaria puede promover a la aparición de hiperemesis gravídica, toxemia gravídica e hipertensiva. El HCG nos permite sospechar de esta patología, especialmente cuando los niveles de la hormona están por encima de 1.000.000. La ecografía es una herramienta muy útil para el diagnóstico, o sea, es el gold estándar, ¿no? Podemos diagnosticarlo mediante la ecografía, confirmar nuestra sospecha.
Nos permite observar las múltiples vesículas y se observan con las imágenes características en panal de abejas o también cuando son pequeñitos en tormenta de nieve. También nos permite observar los quistes tecaluteicos que pueden estar en uno o en los dos ovarios. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar? Cuando sospechamos, pedimos siempre la curva de HCG, la curva cuantitativa. O sea, el HCG nosotros podemos pedir de dos maneras, ¿no? La cualitativa, que solamente te dice cuando sospechamos de un embarazo positivo o negativo. Pero cuando hay una hemorragia del primer trimestre, es bueno solicitar la cuantitativa, chicos. ¿Por qué? Porque esto nos va a poder determinar si es un embarazo molar, porque está muy elevada las gonadotrofinas, un embarazo normal, cuando está, póngale en 2000, o un embarazo ectópico, cuando esté en 1000, ¿no es cierto? Está más disminuido. En esta enfermedad que estamos hablando, las gonadotrofinas, como les digo, pueden llegar hasta 1.000.000, entonces eso les llama la atención. No es normal para un embarazo normal, ¿no es cierto? Y también otra cosa que nos hace sospechar, siempre buscamos los latidos fetales y no hay latidos. En la ecografía vamos a ver la imagen típica en tormenta de nieve o en panal de abejas. Ya, esta es una imagen, la misma que les mostré al principio, en forma de panal de abejas. La verdad se parece a un panal de abejas, ¿no es cierto? Bueno, una vez que evacuamos, siempre tenemos nosotros que tener la buena costumbre, jóvenes, de que todo lo que sacamos, todo lo que extraemos, tiene que ver el histopatólogo, el patólogo. ¿Por qué? Porque todo puede ser un cáncer, todo se puede cancerificar. Entonces, hasta un lunar, ¿no? Un simple lunar que sacamos puede ser un cáncer de piel, ¿no? Un vaso celular, un melanoma. Entonces, tengamos la buena costumbre, chicos, de mandar anatomía patológica. De los legrados, cuando hacemos un aborto incompleto hacemos la limpieza, la evacuación, ya sea por legrado o ameo, tenemos que mandar el contenido, buena práctica, mandar el contenido a anatomía patológica, aunque no nos parezca mola, porque muchas veces estos abortos suelen ser enfermedad molar. Entonces el patólogo nos dice, existe vesículas microscópicas y es una mola. Y ahí tenemos que hacer el seguimiento y recomendarle al paciente que no se embarace 2 años, ¿ya? Al examen macroscópico de la pieza se van a observar la placenta transformada como un racimo de vesículas, esto cuando ya está grandecita, ¿no? De contenido claro, de tamaño variable. Estas uvitas pueden ser de 2 a 3 milímetros hasta 3 centímetros. Entre las vesículas se observan restos de decidua y coágulos organizados. Cuando se secciona estas vesículas, se observa un líquido albuminoso que contiene mucina y sales minerales. La mona total, la vascularización es muy pobre, por lo que tiende a desaparecer por autólisis y con el tiempo la paciente lo elimina. Si no va al médico la paciente, porque generalmente esto se presenta en gente que es carente económicamente, ¿no? No va al médico, no sabe, está hoy embarazada, no le viene la regla, tiene la pérdida sanguínea, pero no acude al médico porque es muy pipa. Entonces, de pronto, bota como una masa completa, ¿no? Lo aborta espontáneamente. Se despega, se desprende y lo elimina. La mona total, la vascularización es pobre, ¿no? Y hemos dicho. La parcial puede tener tejido placentario parcialmente sano y un embrión que corresponde a una mola embrionaria, pero como les dije anteriormente, no llega al término, también se aborta, ¿ya? Entonces, vean esta imagen, las vesículas son muy chiquititas, ¿no es cierto? Son pequeñas, en cambio las otras son más grandes, ¿no? Simulan más a uvitas, ¿verdad?
Ya, entonces vamos a ver que en la mola existe como coágulos de sangre. La sangre da una coloración parda, ¿no? Son coágulos de sangre. Y microscópicamente, la desaparición del estroma, que es sustituido por una masa gelatinosa, y eso es la degeneración hidrópica. En el epitelio existe proliferación de ambas capas trofoblástica, formación de vacuolas y hay desaparición total o parcial de la arteria nutricia, es decir, no es vascularizada. La proliferación es variable, algunas veces es muy intensa y puede llegar a ser una mola maligna. Para esto es importante que nosotros, aparte de sacar toda la masa molar, hagamos una limpieza del endometrio que queda, o sea, un raspaje del endometrio, porque ahí nos va a decir si hay todavía tejido molar que está invadiendo, ¿ya? Y puede existir proliferación del trofoblasto y destruir e invadir el músculo uterino. O sea, va perforando el músculo hasta llegar al peritoneo y esto se conoce como coriocarcinoma de estos. Perfora el peritoneo y avanza al tejido abdominal o pélvico, ¿no? Y eso ya es una enfermedad invasiva maligna. La evolución clínica. Se produce la eliminación espontánea alrededor de los 4 o 5 meses del embarazo. Una vez que se evacúa la mola, desaparecen los síntomas. El útero comienza a involucionar, los quistes luteolínicos, el ovario vuelve a ser normal y el sangrado vaginal desaparece, ¿ya? El HCG subunidad beta paulatinamente va disminuyendo, pero nosotros tenemos que monitorizar esto. Generalmente, una vez que hemos atendido una mola, vamos a pedir el HCG durante el primer mes cada semana, después cada mes, ¿no? Y normalmente vemos que va desapareciendo hasta que llegue a 0, pero una vez que llega a 0, todavía hay que controlarle hasta los 2 años. Y durante ese tiempo hay que decirle a la paciente que por favor no se embarace porque se puede minimizar, ¿ya? Ahora, muchas veces acontece de que está bajando las gonadotrofinas y se mantienen en una cantidad, póngale en 700, se mantiene, o de pronto comienza a elevarse. Eso significa que se está maximizando también. El seguimiento con HCG cuantitativa cada mes normalmente tiene que ir descendiendo. Si se incrementa, puede ser una enfermedad trofoblástica persistente, una mola invasiva o un coriocarcinoma, en cuyo caso hay que dar tratamiento oncológico, hay que derivar al oncólogo, chicos. El pronóstico es fatal para el embrión o el feto, es malo para la madre por cuanto puede producir todo lo que hemos dicho, ¿no? La hemorragia, la perforación uterina por el proceso hiperplásico, una toxemia del embarazo y puede evolucionar hacia un coriocarcinoma, que es un cáncer. Antes de evacuar una mola se debe realizar estudios como la radiografía de tórax para descartar si no hay metástasis. Si uno tiene una mola con sus gonadotrofinas elevadas, mínimamente antes de evacuar le haré pues una radiografía de tórax. Ahí ya voy a ver las metástasis. Entonces ya no es una enfermedad molar común. En esa paciente hay que sacarle el útero, hay que hablar con el oncólogo, tiene que inmediatamente hacer la quimioterapia, incluso muchas veces antes de evacuar, primero se les hace la quimioterapia, ¿ya? Debe evitarse el traumatismo del músculo uterino por cuanto el músculo es muy friable, es como mantequilla y se puede perforar con facilidad. Por eso, cuando vamos a evacuar, siempre ponerle oxitocina para que el músculo aumente de consistencia, se vuelva durito y uno lo pueda sentir, ¿ya? El tratamiento no es un legrado común. Hay que evacuar el contenido uterino mediante aspiración al vacío, con un aspirador, ¿ya? También se puede realizar una histerectomía en caso de que la mola sea muy grande, voluminosa y las gonadotrofinas sean muy elevadas.
En caso de evacuación al vacío se recomienda realizar siempre con oxitocina y siempre vamos a solicitar sangre por cuanto puede sangrar mucho a la paciente. Una vez evacuada se procederá a efectuar una biopsia del endometrio para descartar una enfermedad invasiva o un coriocarcinoma, ¿ya? O sea, hay que mandar. Las vesículas no hay tanto, porque las vesículas son como una enfermedad normal, no te dice nada. Lo que te va a informar si va a desarrollar un coriocarcinoma la paciente a posteriori es el endometrio, porque ahí hay atipia, ¿ya? Seguimiento. Se realiza la determinación de gonadotrofinas cuantitativas mensualmente hasta 2 años después de la evacuación. Si estas se mantienen elevadas, puede ser que exista tejido trofoblástico y también si hay restos, nos va a decir el ecografista. O sea, mi paciente sigue sangrando, le pido una ecografía, me va a decir hay restos. Entonces tengo que hacerle ya un legrado, ¿no? Evacuador. Y eso voy a mandar a histopatología. Vamos a descartar el coriocarcinoma enviando al histopatólogo y se puede dar quimioterapia cuando se sospecha de una actividad trofoblástica. No se recomienda que la paciente se embarace mínimamente 2 años. ¿Ya? ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Con las patologías que nos producen sangrado uterino anormal durante el primer trimestre, que son el embarazo ectópico, el aborto, ¿no es cierto?, y la enfermedad molar. También muchas veces el útero se incrementa de volumen por polidráminos, por fetos macrosómicos, por embarazos múltiples, ¿no es cierto? Entonces, ahora entrando a las enfermedades malignas, tenemos la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿ya? Los síntomas, igual que la mola, va a tener sangrado uterino anormal. Se observa formaciones nodulares de aspecto azulado. Estas están hipervascularizadas y pueden presentarse en la vagina, en el cervix, ¿ya? A veces hay el antecedente de que la paciente ha tenido, póngale en el campo, un aborto. Te dice, tenía un aborto, me han hecho una limpieza después, pero no ha mandado histopatología. Y viene a la consulta ya con las imágenes nodulares a nivel del cuello, del cervix, y a veces en la vagina, ¿ya? Entonces, wow, era una mola. Inmediatamente tenemos que internarla o enviarla a un oncólogo para que inicie su tratamiento de quimioterapia. Responden muy bien a metotrexato, ¿ya? Entonces, y le vamos a pedir si antes una subunidad beta que debe estar muy incrementada, ¿ya? El útero ha aumentado de volumen, puede existir la perforación del útero, como dijimos, que va a llevar a un abdomen agudo y esto se llama coriocarcinoma de estos. O sea, la paciente viene ya mal, en muy malas condiciones. Las metástasis. Puede haber metástasis en el cerebro, en los pulmones. Las metástasis pueden ocasionar hemorragias en el útero por la perforación, ¿no? En pulmones existe dificultad respiratoria. Ahora, hay un coriocarcinoma no gestacional. Es más común de las neoplásicas trofobásticas después de un parto de término o de un aborto. Después de una enfermedad molar, solo existe en el 3.3%. O sea, una paciente que tiene su bebé normal puede hacer un coriocarcinoma no gestacional. Tenemos riesgo. Formado por células vestigiales del sincitotrofoblasto y del citotrofoblasto, pero no presenta velocidades coriales. Presenta un crecimiento rápido, invasión miometrial, vasos sanguíneos y metástasis a distancia muy rápidas. Se acompaña con frecuencia de quistes de Calutero. Entonces vemos en la radiografía de tórax esas imágenes como monedas, ¿no es cierto?, que se llaman imágenes numulares, que se ven como moneditas, son las metástasis en pulmones.
Ya, vamos a estadificar, como todos los tumores malignos se estadifican. Uno es cuando no hay metástasis, hacemos una radiografía de tórax, hacemos una ecografía o una tomografía y vemos que no hay metástasis en hígado ni en cerebro, ¿no? Dos es cuando esta enfermedad invade la vagina, el útero, los anexos y los ligamentos anchos. Es decir, está limitada a los genitales internos, ¿no? 3 es cuando invade los pulmones y 4 cuando hay metástasis a hígado o a cerebro. Bueno, el tratamiento en estadio 1 es una histerectomía, pero hay que ver si la paciente es muy joven, porque hay pacientes que no tienen hijos. Entonces se le puede dar solamente metotrexate y se controla. Responde muy bien al metotrexate, ¿ya? Por eso dice que hay que considerar los deseos de paridad de la paciente. Cuando es un estadio 1 no hay metástasis, simplemente hay que hacerle el metotrexato que se le da cada mes durante bastante tiempo. El estadio 2 vamos a buscar factores de mal pronóstico que puede ser la edad del paciente. Cuando es mayor de 40 años tiene mal pronóstico. Cuando los niveles de HCG están muy incrementados, cuando existen quistes tecaluteicos, ¿no? Vamos a descartar metástasis cerebrales en hígado y en cerebro. Cuando hay, en estos casos, cuando hay factores de riesgo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar no solo metotrexato, sino poliquimioterapia. Vamos a mezclar varias terapias oncológicas, ¿ya? Bueno, el tumor trofoblástico placentario también es otra enfermedad derivada de la enfermedad molar. Es un tumor poco frecuente, se inicia del trofoblasto inmediato al sitio de implantación de la placenta, donde vamos a encontrar elevación de la HCG, y esto es característico, presenta HCG libre en sangre, que nos va a permitir realizar el diagnóstico del tumor trofoblástico placentario. ¿Ya? Generalmente este tumor es resistente a la quimioterapia, y el tratamiento que es histerectomía y poliquimioterapia, o sea, varios medicamentos. Luego tenemos el tumor trofoblástico epidermoide, que es derivado del trofoblasto intermedio de tipo coriónico, crece en forma de nódulos, y el tratamiento histerectomía más poliquimioterapia. Bueno, tratamiento de la enfermedad trofoblástica no gestacional, se realiza siempre biopsia en el bajo grado, vamos a hacer la evacuación uterina, la quimioterapia previa a la histerectomía, podemos hacerlo con metotrexate o con poliquimioterapia, quimioterapia con metotrexate o actinomicina D. En enfermedad de alto riesgo, quimioterapia combinado tiene buena respuesta a la quimioterapia, el 90%, o sea, esta enfermedad por suerte responde bien al manejo con los medicamentos de quimioterapia. Y entre los medicamentos que se utiliza aparte del metotrexate está el etopósido, la actinomicina D, la ciclofosfamida y la vincristina. ¿Ya? Bueno, eso es todo, chicos. Pero yo les voy a dar un caso clínico. Bueno, para que veamos si han entendido.